Hace un tiempo vino una persona a verme muy desanimada. Vino con muchos problemas. Su rostro reflejaba su desánimo. No había sonrisa en su rostro, más bien había unos ojos llorosos, un semblante decaído. Y me dijo: pastor, no doy más. Yo he perdido las fuerzas para luchar contra mis problemas y salir adelante. Estoy a punto de rendirme. Y eso significaría fracasar en muchas, sino en todas las áreas de su vida. Tuve la convicción de preguntarle cuáles fueron los pensamientos persistentes que tuviste en estos últimos tiempos, esta semana, este mes, en todo este último tiempo. Me dijo: oh, pastor, mi mente está invadida de pensamientos negativos, pesimistas, fatalistas. Le expliqué que esos pensamientos producen desánimo y que el desánimo produce pensamientos negativos que se estimulan recíprocamente. Pensamientos pesimistas, negativos, hace que anímicamente decaigamos. Y a su vez, el desánimo nos provoca pensamientos negativos. Se estimulan recíprocamente, van de la mano, pensamientos y estado anímico. Le hice leer la primera parte de Proverbios 23:7. La primera parte de Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, lo que pensamos persistentemente, eso es lo que vamos a hacer. Eso va a afectar nuestro carácter, nuestras vivencias, nuestras relaciones, va a afectar todo nuestro ser. Los pensamientos negativos y pesimistas nos deprimen, nos desaniman y atentan contra nuestra fe. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero a su vez dice que para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Por eso hoy hablaremos sobre cómo superar el desánimo. Cómo superar el desánimo, que es un arma sutil del diablo para hacernos fracasar. Todos alguna vez pasamos por momentos de desánimo. Eso es inevitable. El problema es cuando nos quedamos desanimados permanentemente. Tenemos que salir cuanto antes, porque eso es un arma poderosa contra nuestra fe y hasta nos puede llevar a apartarnos del Señor. Vamos a ver, en primer lugar, que nos desaniman las enfermedades. Las enfermedades nos desaniman. Padecer mucho tiempo una enfermedad causa desánimo. En Marcos capítulo 5, versículo 25 y 26 leemos: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pensemos en ella un momento. Estaría anémica y muy debilitada físicamente. Una mujer que padecía mucho tiempo flujo de sangre estaría anémica y estaría muy débil. Estaría muy pobre económicamente porque había gastado en médico todo cuanto tenía. Eso lo dice claramente Lucas 8:43, que nos lo vamos a mostrar, pero yo te digo que ahí lo dice. Se sentiría muy sola y despreciada, porque en Israel a esas mujeres se las consideraba inmundas y nadie las debía tocar.
Esto se establecía en una ley en Levíticos 15, 19. Una mujer con flujo de sangre, nadie la podía tocar, era una mujer inmunda. Eso no es así ahora, pero para Israel en su tiempo fue así. ¿Qué pensamientos tendría esa mujer? ¿Cómo estaría su estado de ánimo? ¿Qué te parece? ¿Qué habrá pensado esa mujer de sí misma? ¿Cómo habrá estado? ¿Gozosa, radiante, feliz? ¿O habrá estado desanimada? Yo doy por sentado que esa mujer habrá tenido pensamientos negativos, pensamientos pesimistas y un estado de ánimo depresivo, triste, derrotada. Sin embargo, ella decidió cambiar su manera de pensar, porque el patrón de pensamiento es algo que se arraiga en la mente y uno tiene que luchar muchísimo para cambiar el patrón de pensamiento, el esquema de pensamiento. Y si uno se acostumbró desde niño, desde joven, adolescente, a ser de pensamientos negativos, eso nos va a perseguir siempre porque está marcado. Pero yo te digo que eso puede cambiar. Si uno se propone y decir, cada que me viene un pensamiento negativo, un pensamiento pesimista, decir, yo rechazo en el nombre de Jesús, pongo mi mente bajo el señorío de Cristo y te pido que el Espíritu Santo comience a controlar mi mente. Y vas a tener que perseverar, pero quiero darte una buena noticia. Finalmente, tu mente se va a acostumbrar a pensar de manera positiva, de manera optimista, aún en las peores situaciones. Cuando parece que todo está cerrado, Dios te va a ayudar como me ayudó a mí incontables de veces en las situaciones más críticas. En Mateo 9:21 leemos, porque decía dentro de sí, es decir, pensaba, si tocare solamente su manto seré salva. Fíjate bien lo que pasó acá. Pensaba dentro de sí, es decir, decía dentro de sí, pensaba, ella pensaba, bueno, si yo toco el manto de Jesús, yo voy a quedar sana. Y se compenetró de ese pensamiento, creyó y actuó con esa nueva manera de pensar. No nos dice en qué momento, pero yo pienso que después de muchos años ella se habrá hastiado de su propia manera de pensar y dijo, basta, yo a partir de ahora voy a pensar de otra manera. Al cambiar su manera de pensar, cambió su proceder. Buscó y tocó a Jesús y recibió un milagro. Si ella no hubiese cambiado de manera de pensar, ella no iba a buscar a Jesús. Una mujer metida entre la multitud era muy mal vista. Hablando con un varón en público para la cultura judía, esto era una osadía, un atrevimiento, algo mal visto para esa cultura, no para la nuestra. Pero ella rompió con todos los esquemas, rompió con todos los prejuicios. Se animó a tomar esa gran decisión y nos anima a escuchar una palabra de ánimo del Señor. Y esa palabra de ánimo del Señor llega esta mañana a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu y a tu alma. Porque en Mateo 9:22 leemos, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Eso va a ocurrir en tu vida. Eso va a ocurrir en tu mente. Pero Dios no va a forzar tu mente porque tenés libre albedrío. Pero es tu decisión de decir, yo no regreso a casa igual como vine. Yo no sé si estás desanimado, pero cuando te lleguen esos momentos, vas a decir, ya sé la salida. Yo voy a desalojar de mi mente todo pensamiento negativo, pesimista, fatalista, y yo voy a pensar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El grande de los grandes me ayuda, está a mi favor. Yo lo creo.
Y yo lo declaro con mi boca. Qué notable. Ten ánimo. Se ve que estaba desanimada. Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En segundo lugar, nos desaniman las dificultades. Tantas dificultades tenemos en la vida, de distintas clases de dificultades. Nos desanima pasar un tiempo de pruebas y dificultades. En Marcos 6, 45 al 49, Marcos 6, 45 al 49 leemos: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, esto es alrededor de las 3 de la madrugada, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Hizo como que pasaría de largo. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Qué llamativa la escena, ¿no es cierto? Vamos a analizar esta escena por un momento. Fue el Señor quien decidió que los discípulos pasaran el mar de Galilea. Ellos no tomaron la iniciativa. Fue Él que les dijo que subieran a la barca y cruzaran el mar de Galilea. El Señor sabía de antemano todo lo que ocurriría durante la travesía, ¿o no? Jesús es Dios, Él sabía de antemano, nada le toma de sorpresa. Él sabía lo que iba a ocurrir durante la travesía. Él permitió que pasaran un tiempo de dificultades para probar su fe. ¿Hasta qué punto ellos confiaban? Cuando estás pasando por prueba, el diablo te dice, Dios te olvidó. Jesús te dice, hijo, no me olvidé, estoy probando tu fe. A ver si cuando te parece que yo estoy ausente, a ver si seguís confiando en mí. Porque cuando todo va viento en popa, hay dinero, hay salud, la familia está bien, es fácil creer. Pero cuando caminamos en un desierto, ahí se ve si tenemos fe o realmente no teníamos fe. Así que cuando estás pasando por prueba, el Señor está probando tu fe, está probando mi fe. Cualquiera tiene fe cuando no tiene problemas, pero en los problemas se ve cuál es el grado de confianza que tenemos en Dios. A pesar de todo, Jesús velaba por sus discípulos y estaba listo para socorrerlos. Dice que Él vio lo que estaban pasando. Yo entiendo que Él no los vio con sus ojos naturales, porque era de noche y Él estaba solo orando y los discípulos estaban lejísimos. Él los vio espiritualmente. Yo te puedo asegurar que cuando estás pasando una tormenta en tu vida, Dios lo sabe más que vos. Sabe el momento que va a llegar la tormenta y sabe cuándo va a pasar. Y no va a pasar un día más de lo que Él permita, porque Dios sabe hasta cuándo nosotros podemos soportar. La Biblia enseña que no seremos probados más de lo que podemos soportar. Sabe la medida de fe de cada uno y dice hasta aquí. Así que está bajo el control del Señor todas las situaciones que nos pasan. A pesar de todo, Jesús velaba, estaba listo para ir a socorrerlo. Hizo como que pasaría de largo. ¿Para qué? Para ver su reacción. Hizo como que pasaría de largo. Esto me recuerda cuando Jesús iba con 2 discípulos a Emaús, el día de la resurrección. Y cuando Jesús llega a Emaús, yo quiero que recuerdes, hizo como que iba a seguir de largo
a ver si los discípulos lo invitaban a quedarse con ellos. Jesús hace como que va a pasar de largo, a ver si lo invitas a tu casa, a ver si haces un alto y decís, fuera los problemas. Señor Jesús, yo te invito a ser el Señor de mi hogar, de mi familia y de mi mente. No pases de largo. Él está listo, pero Él no va a entrar a menos que lo invites. A veces creemos que la invitación es solamente el día que lo recibimos en el corazón como Salvador y Señor. Pero yo lo invito cada día a señorear en mi vida, a vivir en mi hogar, en mi familia. Lo invito. Y te puedo asegurar que Él no se hace de rogar, pero hace como que va a pasar para ver qué hacemos nosotros. Y bueno, si se fue, se fue. No, el diablo te susurra, ¿dónde está tu Dios? Sin embargo, tu Dios está a la puerta, listo para que le des la oportunidad de entrar a socorrerte, bendecirte, fortalecerte y sacarte adelante. Los discípulos no imaginaron que el Señor vendría a ellos caminando sobre el mar. Jamás imaginaron. Lo conocían, caminaban con Él, escucharon sus enseñanzas, comían con Él, dormían cerca de Él. Pero nuestro Maestro caminando sobre el agua, ellos no tenían idea de la grandeza, de la estatura, del poder y la majestad de Jesús. Yo te pregunto, ¿no nos pasa a nosotros lo mismo? Hay días nublados, estoy hablando figuradamente, y teniendo un Jesús tan grande que creó el universo y que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pero nosotros en cambio a veces nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me quiere pasar? ¿Me pasó? Estoy seguro que te habrá pasado. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo es infinitamente más grande y poderoso de lo que nosotros pensamos de Él. Eso le pasó a los discípulos. Nunca lo vieron caminar sobre el agua, pero Él podía caminar sobre el agua. Así que les sorprendió. Hizo como que iba a pasar de largo. No imaginaron que Él vendría a ellos caminando sobre el agua. Debido a la prueba y al desánimo que estaban pasando, lo confundieron. ¿Con qué lo confundieron? Con un fantasma. Y gritaron. A nosotros también nos persiguen los fantasmas. No estoy hablando de esa mitología de fantasmas. Eso es todo una fantasía. En todo caso, si hay fantasmas, serían los demonios. Pero a nosotros nos persiguen fantasmas del miedo, de la duda, del temor, de qué pasará conmigo, con mi trabajo, con mi salud. Fantasmas, entre comillas, que nos persiguen. Y a veces en vez de mirar a Jesús, miramos los fantasmas. Ellos lo tenían a Jesús ahí cerca de la barca, caminando sobre el agua, pero ellos lo vieron y pensaron que era un fantasma. Qué cosa, qué llamativo, ¿no? Probablemente hayas venido a esta reunión con fantasmas en tu mente. No creo que todos, pero a lo mejor algunos. Mirando el problema, mirando las dificultades, mirando la enfermedad, mirando los problemas. Y eso te desanima. Y hace que tus pensamientos sean negativos. De esta no salgo. No, para mí se terminó todo. Jamás. Con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos victoriosos. Con Cristo somos ganadores. Gloria a Dios. Cristo vive. Y porque Él vive, triunfaremos hoy, mañana y siempre. Siempre. Pero el diablo dice, ¿dónde está tu Cristo que te dejó? No, mi Cristo está a mi lado, pero está probando a ver qué hago yo en medio de la crisis, en medio de las tormentas. Veamos otro caso, o mejor dicho, lo que pasó frente a esta prueba de los discípulos en alta mar. Los anima y nos anima a nosotros la palabra de ánimo y la presencia del Señor. En Marcos 6, versículos 50 y 51 leemos: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo:
tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Probablemente esta mañana falta que Jesús suba a tu barca, a tu vida, a tu casa, a tu familia. Pero me llama la atención que estábamos hablando de ánimo, cómo combatir el desánimo. Y son las palabras de Cristo las principales, las que nos van a ayudar a vencer el desánimo. Tened ánimo, tengan ánimo. Soy yo, no tengan miedo. Porque el desánimo te da miedo y el ánimo te da confianza. Vamos a un tercer caso. Nos desaniman la soledad y el abandono. La soledad y el abandono. A veces no estamos solos. Estamos rodeados de gente, pero nos sentimos solos. Es como la sensación térmica, no es la temperatura real, es la sensación. A veces no estamos abandonados, pero nos sentimos abandonados y nos juega una gran mala pasada. Vamos a leer en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 48. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, es decir, descendiente del rey David, reconociéndolo como el Mesías prometido, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué tremenda escena. Analicemos. Bartimeo era un hombre ciego. Nunca había visto a Jesús, porque era ciego. Había escuchado hablar de Jesús y estaba sentado junto al camino mendigando. No estaba en el camino, estaba a la vera del camino. ¿Y qué hacía? Mendigaba de las moneditas que le daban o las migajas. Seguramente él se sentía solo, se sentía abandonado, como a veces podemos sentirnos nosotros. Cuando escuchó que pasaba Jesús, elevó su voz y le pidió misericordia. Elevó su voz. Es cuando nosotros oramos y le decimos: Señor, socórreme, socórreme. Cuando escuchó que pasaba Jesús, no se quedó callado, no dejó pasar la oportunidad, le habló. La gente, en vez de ayudarlo a encontrarse con el Señor, lo reprendía para que se callara. Tus parientes y mis parientes, mis amigos y tus amigos, nunca se preocuparon mucho de nosotros. Pero cuando nosotros decidimos hablarle al Señor, seguirle al Señor, ¿vas a cambiar de religión? ¿Así que vos vas a hacer un aleluya más? Cuidado, te van a lavar el cerebro en esa religión. ¿Ah, sí? Nunca te preocupaste de mi desánimo, pero ahora que estoy encontrando a alguien que me va a animar y me va a sacar adelante, empiezan las voces: no clames más, Dios no tiene interés, ¿vas a cambiar de religión? Primero, seguir a Cristo no es un cambio de religión, seguir a Cristo es un cambio de relación, una nueva relación con Dios por medio del Señor. Así que la gente le reprendía. A pesar de todo, Bartimeo puso su fe en Jesús porque pensó que el Señor lo ayudaría. Y si no, no iba a clamar. Él pensó positivamente. Y ahora vemos que nos anima a saber que el Señor nos presta atención y nos llama. En Marcos 10:49 leemos: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, ten ánimo, levántate, te llama. Así que cuando se levanta a alguien para que no sigas a Jesús, para que no creas en Jesús, no hagas caso. Escucha la dulce voz del Señor que te dice: sígueme, sígueme. No va a ser un camino aterciopelado y solo de flores.
El seguirme también implica tener espinas, pasar por pruebas, pero quiero decirte una cosa, yo jamás te abandonaré. Estaré contigo en las pruebas, estaré contigo en el dolor, estaré contigo en la soledad. Desde que te hiciste mi discípulo, yo te llevo conmigo. Y hay momentos donde te cargo en mis brazos y te hago pasar y vas a ver solamente las pisadas de una sola persona y vas a pensar, Señor, ¿me dejaste solo? Y Él te va a decir, no te dejé solo, esas eran mis pisadas porque en esos momentos críticos yo te cargaba en mis brazos. ¡Gloria a Dios! El Señor está con nosotros. ¡Ánimo! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! En cuarto lugar, nos desanima la carga de nuestros pecados. Nos desanima la carga de nuestros pecados. Nos desanima la conciencia culpable que nos acusa. Quizás nadie sabe, pero yo sé. En Mateo 9:2 leemos, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Notaron que cada rato dice Jesús, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo? Por eso estamos estudiando cómo combatir, cómo salir del desánimo. Las palabras de Cristo nos ayudan a salir del desánimo. Analicemos, este paralítico solo fue traído al Señor por su enfermedad física. El Señor, que conoce los corazones, sabía que la prioridad del paralítico era recibir el perdón de sus pecados, aunque después también lo sana físicamente. Hay algunas enfermedades que son producto del pecado, no todas, pero algunas sí. Jesús había sanado a un paralítico cerca del estanque de Betesda. En Juan 5:14 leemos, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esto me está diciendo implícitamente que si seguimos en el pecado, pueden venir enfermedades terribles a nuestra vida. No siempre, somos débiles, somos frágiles, pertenecemos a una raza caída y no todo el que está enfermo está en pecado. Pero hay enfermedades que son producto del pecado. Y Jesús le dice, no vuelvas a pecar porque te podría volver la enfermedad, te podría ocurrir algo peor. Nos anima a recibir el amoroso perdón del Señor. En Mateo 9, versículo 2, la última parte, dice la Biblia que, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Era necesario primero perdonar sus pecados, no lo dice, pero probablemente sus pecados le provocaban la parálisis. Y era necesario primero perdonar sus pecados. Hay enfermedades psicosomáticas. Quiere decir que lo que pensamos, si yo pienso persistentemente, tengo un cáncer, tengo un cáncer, tengo un cáncer, eso se llama hipocondría. Y hay muchos hipocondríacos. Son enfermedades producto de pensamientos. Me duele la rodilla, esto me va a llevar a la muerte, seguramente me van a tener que amputar la pierna. Hipocondríaco. Hay que rechazar, todo está acá, todo está acá. Entonces, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y tenemos que llegar a una conclusión. En definitiva, ¿cómo salimos? Escucha bien, una férrea decisión en el nombre del Señor nos ayuda a superar el desánimo. En Deuteronomio 31:6 leemos, esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No sé si escuchamos bien. El Señor dice, no te dejaré, no te desampararé. Tengan ánimo, debemos pensar, hablar y actuar con fe y confianza en el Señor y rápidamente estaremos animados. En Efesios 4:23 y 24 leemos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Bueno, para que lo entendamos más claramente, sin muchas explicaciones, este mismo versículo en la traducción lenguaje actual, escucha lo que dice. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. El secreto está en tu mente, el secreto. Hoy quiero hacer eso. Yo he pasado momentos de tribulación terrible. Cuando partió nuestra hija, casi me hundí en una terrible depresión. Y oraba mañana, tarde y noche, oraba mañana, tarde y noche. Y le dije, Señor, ¿qué puedo hacer? El Señor me dijo, tenés que aprender a cambiar de pensamiento. No la mires en tu mente día y noche, no hagas de ella una obsesión. No puedo, Señor, conmigo es posible, me dijo. Y empecé a practicarlo. Cada que me venía en eso, rechazado de mi mente. Pensaba en Dios, pensaba en sus promesas, pensaba que ella está disfrutando en la gloria del cielo. ¡Aleluya! Y hacia allá estoy yendo para pasar con ella por la eternidad. Y me empezó a animar, y combatí el desánimo con la ayuda del Señor. Curiosamente empecé a leer libros de psicólogos cristianos, que lo único que me hicieron es mostrarme en la Biblia los secretos de la palabra de Dios para que yo salga adelante, y decía exactamente lo que me enseñó el Espíritu Santo. Leí varios libros y me sacó adelante, y te puedo decir que soy un hombre victorioso, no soy un derrotado, voy caminando de victoria en victoria a pesar de, porque Cristo está con nosotros.